Qué gusto que están nuevamente con nosotros. En un video anterior vimos cómo estructurar un curso dentro de un LMS. Ahora veremos cómo se puede crear contenidos dentro del mismo, así que vamos a ello. Lo primero que estábamos recordando es que se creó una estructura temática dentro de un curso como en un LMS como Schoology, del cual partimos de un programa que tenía ya unos temas y subtemas que fueron cargados dentro de Schoology. Ahora, o puede ser en cualquiera de las plataformas, en este caso estamos en esta particularidad. Ahora vamos a estar agregando contenidos. Para ello, por ejemplo, en Schoology puedo volver a entrar a editar, o cuando creamos el tema podríamos haber estado directamente ya creando nuestros contenidos. Lo mismo pasaría en esta otra plataforma que vimos, en la cual también creamos una estructura de temas y subtemas, y bastaría con que yo escogiera en este momento, eligiera alguno de mis temas, me dirige a ese tema y ahora indico la opción de editar un contenido web. Fíjense, en ese momento que yo estoy editando un contenido web, me va a permitir entrar también a un editor. Fíjense, tenemos en este momento un editor de esta plataforma, de esta universidad, perdón, y tenemos también un editor en esta plataforma también, en la cual podemos estar agregando contenido. ¿Qué podemos estar agregando? Bueno, pues nosotros podemos agregar un tema, y dentro de este tema podemos, vamos a, por ejemplo, tener un título, contexto que podríamos estar agregando también en el mismo, y bueno, pues texto y demás, ¿no? Entonces nosotros podríamos estar agregando texto. Lo mismo pasaría si yo coloco este texto en mi contenido de este otro editor. Y en los editores lo que vamos a estar explotando es todos los recursos que nos estén dando. Por ejemplo, puedo tener en negritas, puedo estar indicando que este vaya en cursiva, puedo estar agregando el hecho de tener viñetas o números, numeración. Podríamos estar agregando un color, tanto del fondo de la letra como del color de la letra. Podríamos estar agregando un formato que aumente la sangría, que lo alinee hacia el centro. Por ejemplo, vamos a alinearlo hacia el centro. Lo mismo estaríamos haciendo con el otro editor. Igual que cualquier otro editor, nosotros podríamos colocarlo hacia el centro y podríamos también estar manejando tamaños, ¿no? Entonces nosotros vamos a estar permitiendo en los editores agregar, nos va a permitir estar agregando textos, pero también nosotros podemos estar insertando otros recursos, que es algo que vamos a ver en los siguientes videos, pero podríamos también incluso estar incorporando una tabla. Entonces yo voy a agregar aquí una tabla, que me inserte una tabla que tenga 3 filas con 3 columnas, lo cual también me permitiría tener una mejor organización si quisiera como estructurar mi contenido. Vamos a suponer que voy a Gmail para poder jalar de aquí una imagen que yo quiero estar incorporando. Bueno, cuando digo jalar es que quiero copiar una imagen que se encuentra dentro de Google. Recordemos que también tenemos vamos a suponer educación, pero dentro de educación obviamente vamos a estar manejando nuestros derechos de autor. Recuerden siempre respetar los mismos, y yo podría haber entrado a un banco de imágenes libres o usar una de licencia Creative Commons, pero también esta misma tendríamos que estarla citando, ¿no? Pero bueno, yo puedo copiar aquí mi imagen, y directamente esta imagen podríamos estarla incorporando en cualquiera de mis editores. Vamos a suponer que la quiero colocar aquí y que esta es mi imagen que vamos a estar insertando. Fíjense que se fue incluso un tamaño muy grande. Vamos a disminuir rápidamente este tamaño de mi imagen para que pueda yo estarla incorporando. Ya tenemos acá el tamaño de una imagen, y esta misma podríamos seguirla alineando como nosotros lo estamos colocando. De la misma manera podríamos estarlo insertando en nuestra estructura que tenemos en esta otra plataforma. Pero fíjense la diferencia de colocarla en este sitio con una tabla, porque en este caso me va a permitir que esta misma yo voy a disminuirla también de tamaño, voy a empezar a disminuirla de tamaño. El hecho de tenerla en una tabla me va a permitir tener incluso una organización que podríamos darle a mi información, de tal manera que pudiera yo tener información del lado izquierdo e información del lado derecho. De esta forma nosotros podríamos tener una mejor organización estructurando con una tabla. Fíjense, ya tenemos acá
una tabla que quedó aquí ahora con información que podríamos nosotros ir modificando para colocar texto ahora de este lado izquierdo. De esta forma tendríamos una organización que podríamos darle a nuestra estructura, pero bueno, en este sentido también podríamos estar indicando que podríamos insertar ahora otros recursos, que es lo que vamos a ver en un momento, pero tendríamos también hipervínculos. Yo podría estar colocando contenidos a través de hipervínculos que podríamos nosotros enriquecer. Entonces, tenemos la oportunidad de agregar directamente aquí en nuestro editor texto, imágenes, agregar tablas, insisto, como en este caso que podríamos tener nuestra tabla, y voy a crear aquí una tabla de 2x2, pero vean un poco aquí el ejemplo de lo que quería mostrarles con lo de la imagen, porque yo tengo ahora una tabla que me permitiría colocar texto aquí a un lado de la imagen, y para, por ejemplo, quisiera citarla, ¿no? Imagen tomada o etcétera, y yo podría estarla organizando de otra manera, a diferencia de que si yo quisiera escribir aquí, fíjense cómo se va hacia el lado inferior, bueno, hacia la parte inferior de donde está esta imagen, y tenerlo en una tabla me permitiría ir organizando mejor la información dentro de lo que nosotros deseamos. Ahora, nosotros podemos estar entonces creando contenidos directamente dentro de este editor. En el momento que yo le doy guardar cambios, fíjense cómo yo entonces cuando le dé clic a este tema me va a estar mostrando esta información que nosotros deseamos. Tenemos aquí ya la información y se estaría mostrando. De la misma manera estaríamos buscando esta, déjeme aquí borrar mi información que nosotros tenemos, déjeme volver incluso a crear este tema. Voy a cancelar, aquí editar, perfecto, y voy a estar en este caso ya colocando la imagen, por ejemplo, aquí como nosotros la tenemos, y voy a darle guardar. Entonces ahora fíjense cómo ya tenemos un tema que cada vez que yo vaya hacia mi estructura temática dándole clic a alguno de los temas, aquí no hay información, pero si le doy clic a este tema que nosotros ya agregamos, ya empezamos a encontrar información dentro de ello. Entonces, este es el primer acercamiento que podemos tener en una plataforma, cualquiera de ellas. Vamos a tener siempre un editor que me va a permitir estar agregando mi primer acercamiento. Ahora lo siguiente, y lo vamos a ver en el próximo video, es cómo poder estar insertando contenidos externos, que eso nos va a enriquecer sobre todo y de sobremanera en nuestras plataformas, para darle mucho mayor variedad en imágenes, en textos, en animaciones, en simuladores, etcétera. Muchas gracias. Vamos al siguiente video. Los vemos ahí.